No. Una sola gráfica para las 4 configuraciones. Es lo que les digo, ustedes van a correr una configuración y van a tener una medición del agua a la salida y para esa configuración van a medir el área. Ese sería un renglón. Para el siguiente renglón, otra configuración, una temperatura de la salida del agua y otra área de transferencia de calor. Y así para cada configuración. Y ya cuando tengan la solución de los 4, pues ahora sí hacen la gráfica. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, en teoría se supone que si ustedes, si no se los dije, se los digo. Es una opción muy sencilla. Aquí vamos a suponer que aquí tenemos X y aquí tenemos un parámetro 1 y aquí tenemos un parámetro 2. Y tenemos coordenadas 3, 100, 8, 90, 5, 75, 9 y 125. Entonces, si ustedes quieren graficar estos puntos, ustedes pueden decir, bueno, ordeno el parámetro 1 y grafico respecto al parámetro 2, o ordeno el parámetro 2 y lo grafico respecto al parámetro 1. No es necesario. Si ustedes le dan insertar, dejen que cargue, aquí donde dice gráficos de dispersión, los gráficos de dispersión ya les toman en consideración la coordenada de los puntos. Miren, vean, aquí vamos a dar scatter. Profe, no está presentando. Ah, caray, con razón. A ver. Qué bueno que me dices, porque si no me voy de largo, A ver. Bueno, vuelvo a lo mismo. A ver, ¿sí ven mi pantalla? Sí, profe, ya. Bien, entonces ustedes van a tener parámetros 1, parámetros 2 y una relación entre estos parámetros y van a estar todos desordenados. Aquí no se le ve un orden, ¿o sí? Entonces, si ustedes los quieren graficar para ver cómo es el comportamiento, vean, aquí insertamos un gráfico en blanco en esta que dice dispersión de puntos, en scatter, y seleccionamos datos, agregamos, en este caso, aquí vean, nos dice cuáles valores nosotros queremos para la coordenada X, para el eje horizontal. En este caso vamos a seleccionar el parámetro 1. Y para la coordenada Y, el parámetro 2. Y vean, nos lo ordena. Aquí nos toma en automático las coordenadas que tiene cada par de puntos. No es necesario estar quebrándonos la cabeza para ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, automáticamente lo hace. Y esa es la gráfica que va a crear. Ejemplo, pero aquí puede ser suavizada, que en este caso que no ayuda, y esta de líneas. En este caso, vean, miren, se los puso suavizado y cuando lo manejan así, aquí sí importa el orden. ¿Por qué? Porque va tomando el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces, si solamente es de puntos, no importa el orden. Y si está aquí, sí importa, pero esto se soluciona fácil. Nada más ordenan, no es necesario quitar la gráfica ni volverla a hacer de menor a mayor, y ahí está. Se los ordena de menor a mayor. ¿Cómo ven? Sencillo, ¿no? No es cosa del otro mundo. Solo un manejo de Excel. Sí, dime. Entonces, para poder graficar lo que nos pide, tenemos que hacer de cada configuración correr las 5 mallas o las 6. No. ¿Graficar eso? No, vean, y es que vuelvo a lo mismo, miren. Hay que leer. ¿Qué dice el punto número 1? ¿Me puedes ayudar a leer?
Sí, profe. Realizar un análisis de sensibilidad de malla. En este caso, solo es necesario hacerla en una configuración, elegir la malla más adecuada para el estudio y usar esa malla para el resto de los casos. ¿Qué entendiste de lo que leíste? Que lo mismo que dijo mi compañero Doya, ¿no? Que que le haga a una configuración la mayoría de mallas que pueda y de ahí elegir la más adecuada para el estudio de las otras configuraciones. Así es. El análisis de sensibilidad de la malla solamente lo van a hacer para una configuración. Van a elegir la malla más adecuada o el nivel de malla más adecuado y lo van a usar para las otras 3 configuraciones. En este caso, si toman la del tubo que no tiene aletas, es la que menos tiempo va a durar, pero pues no les va a servir de mucho porque las otras configuraciones están aletadas. Entonces, aquí lo más conveniente es tomar una configuración aletada y aplicar ese nivel de al resto. Entonces, pues ahí para que lo hagan, no sé si queda claro ahora sí, todos los niveles que puedan para una configuración, tomar el nivel de malla que más les convenga y aplicarlo a las otras configuraciones. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, a lo mucho van a ser 10 simulaciones. Son 7 niveles de malla y otras 3 configuraciones serían 10. A lo mucho van a correr máximo 10 casos. ¿Cuántas personas son por equipo? Somos 3 ¿Por qué? la universidad. Ok, pues se imaginan que son, pues si se los dividen, van a ser de 3 casos y a uno se echan un volado y le va a tocar 4. Pero aún así, fíjense, si la aplican, si los 3 vienen a la escuela, de verdad pueden poner los casos a correr cada uno en una computadora del centro de cómputo. Y en sus computadoras, si tienen computadoras, pueden poner otros. Y de esa manera, rápido, inclusive hasta en un día acabar. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna otra duda. Ya nada más, ya una vez que corran los casos, pues el detalle es analizar lo que obtengan. Y una vez que lo obtengan, las gráficas, comentarlos. Entre correr los casos, graficar y analizar, pues ahí sí les va a llevar su rato. Es un trabajo que tienen que hacer en equipo. Si lo quieren hacer individual, dudo que vayan a acabar. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra duda? Esto que estamos haciendo como prácticas de laboratorio, prácticas de laboratorio de cómputo, ¿verdad? Que esto que está en el laboratorio, nada más que de cómputo. En el laboratorio físico, nada más ahí, imagínense construir con todas estas configuraciones y probar, poner la instrumentación y demás, pues lleva. Muy claro, ahora sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase. Dejen ver dónde. Diez, 22. Entonces, ¿dónde iba con ustedes? Aquí. Ya hemos visto esta parte, ¿verdad? Y ya vamos a ver el ejemplo 1. Bueno, perdón, el ejemplo 2. Este que está aquí.
Muy bien. Nada más repasando un poco lo que vimos. La unidad es de estática de fluidos. Para analizar los fluidos, en este caso, vamos a considerar que la temperatura es constante para que las propiedades no cambien, que los fluidos son inmiscibles, que no se pueden mezclar, y 2 reglas de dedo que dijimos que si tenemos un mismo fluido y 2 puntos a una misma profundidad dentro del mismo fluido y el fluido está en reposo, la presión de esos 2 puntos va a ser la misma. Si nos movemos hacia abajo de ese fluido, es decir, si nos sumergimos más en ese fluido, la presión va a incrementar. Si nos movemos hacia arriba de ese fluido, la presión va a disminuir. Eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a aplicar todo esto para estos problemas. ¿Sí se alcanza a ver bien o no? Entonces, el ejemplo dice así. Dice, el sistema de la figura, que en este caso no corresponde a la figura, pero de esta figura, está a 20 grados centígrados. Si la presión atmosférica es 101.325 kilopascales y la presión en la base del tanque es 242 kilopascales, se nos pide determinar cuál es la gravedad específica del fluido X. Entonces nosotros podemos aplicar todo esto de estática de fluidos para en un momento dado determinar la densidad de un fluido, simplemente midiendo la altura de las columnas del fluido. Entonces vean, miren, en este caso tenemos un recipiente que contiene 4 fluidos. El mercurio está en la base, el fluido X está encima del mercurio y debajo del agua, que es el que seguiría, y al final está el aceite. También habíamos dicho que si nosotros mezclamos los fluidos y en un momento dado tenemos 2 fluidos y los agitamos, se van a mezclar, pero no van a reaccionar entre sí. Y ya después de un tiempo se van a sedimentar, se van a separar. Y los fluidos que tengan un peso específico más alto se van a ir al fondo. Si nosotros aquí vemos el fluido X, sin resolver ni hacer ningún cálculo, debemos de obtener que la densidad va a ser mayor o menor que la del agua. ¿Cómo esperarían que sea la densidad del fluido X? ¿Por qué? Porque está abajo. Y comparado a la del mercurio, pues va a ser menor. Entonces, la densidad del fluido X debe ser mayor a la densidad del agua y menor a la del mercurio. Si obtenemos algo diferente, estamos mal. Entonces, de ahí, pues ya es un punto de partida para ver que lo que estamos haciendo está bien o está mal. A ver, vamos a ver entonces. Para resolver estos problemas, nosotros resolvemos una integral que era dp igual al negativo del peso específico por dz. Lo interesante de esto va a ser cómo nosotros vamos a considerar z. Z es una unidad de referencia que nos va a medir la altura. Y en este caso Z va a depender de ustedes. Cada uno puede poner Z donde más le guste. Sin embargo, eso va a tener implicaciones, porque dependiendo de dónde lo pongan, el valor de Z va a cambiar. La recomendación que yo les doy es que lo pongan de tal manera que todos sean positivos, todos los valores de Z sean positivos. Hay quien me puede decir que, por ejemplo, no está de acuerdo con lo que yo le digo y lo pone entre el agua y el fluido X. Y se vale, lo puede hacer así y no necesariamente va a estar mal. Entonces, el nivel de Z lo va a poner aquí. Quien dice, yo quiero que esté ahí el nivel de Z, ¿por qué? Porque así me gusta. Y es válido, se puede poner ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que del agua hacia arriba los valores de Z van a ser positivos y de Z hacia abajo van a ser negativos. Si ustedes tienen aquí una coordenada Z0, aquí le pueden poner
Z1 y aquí Z2, Z3 y Z4, ¿cómo van a calcular la altura para el fluido X? Z1 menos Z2. H va a ser igual a Z, sería Z3 menos Z0 o Z0 menos Z3. Es superior a lo anterior, ¿no? Sería Z0 menos Z3. Z0 en este caso valdría 0 y Z3 menos 3 metros y les va a quedar 3 metros. Y para el agua, Z1 menos Z2. más o menos conflicto. Entonces, dependiendo de dónde lo ponga, pues va a ser cómo van a calcular esos niveles. Entonces, para esto es una manera sean positivos y ya de ahí, pues dependiendo de las diferencias que tengamos. Si es así, del mercurio, entonces va a contarse a partir del mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque en sí la ecuación de P menos gamma de Z no nos dice dónde vamos a tomar Z. Nosotros debemos de definir dónde vamos a tomar Z. Entonces, siendo así, pues vamos a poner algunos puntos. Vean, aquí le vamos a poner B, que va a ser la base. Aquí le vamos a poner, aquí lo voy a hacer hasta acá, 1. A ver. Las cosas del banco. El 2, el 3 y el 4. ¿Cuánto valdría Z1? 0.5. ¿Cuánto valdría Z2? 3.5 metros. A ver, después seguiría Z3. ¿Cuánto valdría? 5.5. Y finalmente Z4. 6. Con esto podemos programar ordenar. Vamos a ver no sé si lo vayan a están copiando. Si
Como que se fue la red. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. ¿Dónde Sí, fue? profe, ya se escucha. ¿Qué fue lo último que lograron ver? ¿Sí se ve la presentación? Bien, entonces definimos estos niveles para ayudarnos a resolver el problema. Como vamos a estar haciendo diferencias integrales entre los niveles, pues es más fácil tener indicados esos niveles de referencia. Estábamos viendo aquí los datos que nos da la temperatura. La temperatura nos sirve para calcular las propiedades, en este caso la densidad. Y la presión atmosférica es igual a 101.325 kilopascales, la cual, conforme a la nomenclatura que pusimos, es igual a P4. Después nos da la presión en la base, que es 242 kilopascales. Después, vean, aquí tenemos H1. H1 nos dice que es 1 metro. Por lo tanto, H1 hace referencia a la altura del aceite. Aquí sería H1. O bien lo podemos especificar aquí, que va a ser el aceite SAE. Después, H2. H2 nos dice que es 2 metros. En este caso se refiere a la altura del agua. H3 son 3 metros, sería la altura del fluido X. Y H4 serían 0.5 metros, que sería la altura del mercurio. De esta manera, pues ya nos estamos poniendo en sintonía de que son estas variables. Porque, ¿por qué lo hice de esta manera? Cuando lo estaba haciendo así lo puse, entonces lo estoy explicando, quizá utilicé esta otra nomenclatura. Pero bueno, el chiste es ponernos de acuerdo y qué representa cada variable. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, otra cosa que vamos a ocupar van a ser las densidades de los fluidos. Las densidades de los fluidos, en este caso, pues sería cuestión de buscarlas de tablas. Aquí podemos ver en internet, a ver si los encontramos. ¿Se volvió a salir? No. No. Entonces, vean, por ejemplo, aquí podemos buscar. A ver, podemos buscar de uno en uno. Sería 30 W. A 20 grados centígrados. En este caso viene más lo que es la viscosidad. Vean, por ejemplo, aquí dice que el aceite sale de 30 a 20 grados centígrados, 918 kilogramos sobre metro cúbico. Hay un problema ahí. Pero bueno. La otra, pues, es buscar tablas en los libros. En este caso, pues, de aquí les voy a compartir de este libro. Son del White. Y pues aquí tengo una impresión de pantalla, o si no recuerdan de lo que acá el aceite SAE 30W a 20 grados centígrados y una atmósfera. La densidad es de 891 kilogramos por metro cúbico. En la otra sustancia del agua serían 998 kilogramos por metro cúbico. Y el mercurio, 13.550 kilogramos sobre metro cúbico.
De aquí, pues, de esta tabla, obtenemos la densidad de los fluidos, que son estos valores que están aquí. Y ahora sí, pues podemos comenzar a resolver el problema. No sé si ya deben terminar de copiar o están copiando todavía. Ya, profe. Ok. Profe, yo tengo las dos, no pasó la lista porque yo llegué como, bueno, cuando me mandaron el mensaje de que ya estaban en el aula, llegué como 3 minutos tarde, no sé si pasó lista al principio. No he pasado asistencia. Vale, profe. No te preocupes. Muy bien. Pues a ver. Vamos a ver, miren, entonces, una manera en la cual lo podemos hacer es como vimos en aquí, plantear una diferencia de ecuaciones para cada fluido y al final sumar todo. Vamos a hacerlo de esta manera, fíjense. Entonces vamos a plantear esta diferencia de presiones por fluido. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Comenzar de arriba hacia abajo, no importa, debemos de obtener lo mismo. En este caso vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Dijimos que de abajo el primero iba a ser positivo y donde terminaba iba a ser negativo. Entonces comienza en P menos P1. Después que llegamos para el fluido X, sería P1 menos P2. Después el agua, P2 menos P3. Y finalmente el aceite, P3 menos P4. Y vamos a sumar todas estas. Si todas las sumamos, Profe, no sé mis compañeras, pero creo que se está trabando y casi no se ve. Sí, profe. sí, es que hemos tenido muchos problemas de internet el día de hoy. No sé si ya se ve o si no. Ya se ve lo que estoy. Ok. Entonces hay cierto desfase. Entonces para bajar un poco. Entonces, vean. Y una vez que tenemos estas diferencias de presiones planteadas para cada columna de fluido, hay que sumarlas todas. Menos P1 se va a cancelar. Menos P2 con P2 se va a cancelar. Y menos P3 con P3 se cancela. Nos quedaría PB menos P4. Y es la diferencia desde la base mercurio hasta la parte superior del aceite, ¿sabe? Que en este caso es la presión atmosférica. Ahora hay que resolver la integral para cada una de estas diferencias de presiones. Aquí nosotros vamos a poner dP igual al negativo del peso específico por la integral de dz. En este caso, el es negativo nos indica el límite inferior, que aquí sería 1, y el límite superior sería el término positivo, de 1 a B. Y podemos poner, en este caso, el índice del peso específico para referirnos a qué sustancia nos estamos refiriendo, que sería el aceite SAE. Al momento de resolver esta integral, ¿qué nos va a quedar? Creo que no se ve bien, voy a poner un color más oscuro. Nos va a quedar PB menos P1 igual al negativo del peso específico por ZB
menos Z1. Ahora, para darnos una idea, vamos a ver cómo quedarían los valores. Vean, si tomamos los valores de ZB y de Z1, ¿cuánto valdría ZB? Cero. Y Z1, 0.5. Entonces, ¿cuánto nos quedaría ZB menos Z1? Menos 0.5. Y aquí tenemos un signo negativo. Menos por menos 0.5 nos quedaría más 0.5, que sería la altura del mercurio. Entonces, para este caso, si nosotros absorbemos el signo negativo, nos quedaría el peso específico del aceite SAE por Z1 menos ZB, donde Z1 menos ZB nos representa H4. Por lo tanto, PB menos P1 va a ser igual al peso específico del aceite SAE. Perdón, este es el del mercurio, ¿verdad? Perdón, aquí me estaba equivocando. ¿Por qué no me decían? Profe, es que no vemos nada. ¿Qué caray? Tarda algo en cargar, de hecho. Como que se pone a escribir profe en la pizarra. Bueno, en el Sí, documento y tarda un poco en cargar. ok. Pues aquí una opción sería que soliciten acceso presencial. Entonces, Sí, profe, de hecho yo voy a pedir mi cambio, estoy en eso. pues sí, manden un correo ahí a Coordinación Académica para que les den acceso y ya evitar este tipo de problemas, porque pues como que más estudiantes siguen viniendo y la red sigue saturándose y no alcanza. Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. En este caso, pues bueno, aquí no sé qué hacer. Se retarda. Sí. Bueno, entonces el peso, la diferencia entre un PB menos P1 para el mercurio va a ser el peso específico del mercurio por la altura del mercurio. Para P1 menos P2, pues podemos hacer algo parecido. En este caso, pues si gustan, ya no resuelven la integral de la parte de la presión. Simplemente podemos escribir la diferencia de presión P1 menos P2 es igual al negativo del peso específico. Y aquí podemos poner la integral de 2 a 1, que dijimos que el negativo era el límite inferior y el positivo el límite superior. Y aquí va a ser del fluido X de Z igual al negativo del peso específico X por Z1 menos Z2. Y tenemos que Z1 menos Z2. Bueno, antes de eso, quitamos el signo negativo, el peso específico de X va a ser igual a Z2 menos Z1, porque si no lo contrario sería menos H3 si tomamos en cuenta las coordenadas. Entonces, para que nos quede positivo, pues absorbemos el signo negativo y esto va a ser igual al peso específico X
por H3. Y lo escribimos aquí. Entonces especifico X H3. En este caso era H4, ¿verdad? Y si seguimos en la analogía, pues aquí va a ser específico del agua por H2 igual al específico del aceite por H1. Y la diferencia de PB menos P4 va a ser igual a la sumatoria del lado derecho de las ecuaciones de estas que están aquí. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda de cómo obtener estas ecuaciones. No. Me quedó duda entre las comparaciones, ¿no? ¿En qué, perdón? La P, ¿A cuál de todas? la P1, P2 y P2. ¿Cuál? ¿Cuál es la duda? Porque no. ¿Cuál es el significado de la P? Ajá. Ah, es la presión. Pero es de P, que está hasta abajo y empieza a contar hasta abajo hacia arriba. Sí. La P es de P, P1, P2. Uh-huh. Sí, nos vamos llegando de aquí abajo, vamos brincando entre fluidos. En este caso, de donde comencemos, pues le sugiero que sea positivo y donde termina va a ser negativo. Donde comienza positivo y donde termina negativo. Pueden comenzar desde arriba y deben de llegar a lo mismo. Es que aquí depende de cómo lo vean, pero si lo quieren intentar, intenten de arriba hacia abajo y exactamente les debe quedar lo mismo. Si algo no les queda, quiere decir que algo están haciendo mal. Pero debería ser lo mismo. Nada más que estas diferencias se van a invertir. Quedaría P4 menos P3 más P3 menos P2 más P2 menos P1 más P1 menos PB. Y al sumar todos los términos les va a quedar P4 menos PB. Uh-huh. Y eso afectaría las diferencias de altura, que también se va a invertir en sí. Así es. Pero sí, estas diferencias de presión indican la diferencia de presión en la columna del fluido y va a depender de cómo comienzan a contabilizarlas, y de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. No sé si tengan alguna otra duda o si queda claro. Bien, ya una vez que suman todos los términos del lado derecho de las diferencias de presión, les va a quedar esto. En este caso despejamos la presión de la base y les va a quedar la sumatoria de la presión manométrica debido a la columna de cada fluido más la presión atmosférica, que tiene sentido, lo puse así para que vieran que la presión de la base es la presión que ejerce cada columna de fluido. Esta es la columna de mercurio, la columna del fluido X, la columna del agua, la columna del aceite SAE y al final la presión atmosférica. La suma de todas estas presiones va a ser igual a la presión de la base, que es lo que esperaríamos, ¿no? Bien, hasta aquí todo claro. No sé si los que están en línea ya se ve la diapositiva. Sí, profe, ya se ve y todo bien. Ah, ok. A lo mejor ya estaban en la 13, ¿verdad? Los que están en línea. Ok. Miren, entonces,
De todas estas variables, ¿cuál es la que no conocen? La de gamma X. Entonces, nosotros tenemos que despejar gamma X para poder determinar su densidad y en base a eso el peso específico, la gravedad específica, que es lo que nos pedía. Entonces vamos a despejar gamma de X. Despejando gamma de X, pues aquí lo hice en 2 pasos. Primero aislamos gamma de X por H3, que es la altura del fluido X, igual a todo lo demás. Ya despejando quedaría todo esto. Y finalmente, pues nos quedaría que gamma de X va a ser igual a todo esto. Y ahora pues sería cuestión de determinar cada término. Como ven, pues si lo hacemos de corridito, nos va a quedar una expresión muy larga, muy grande. Entonces aquí lo que yo recomendaría es que determinen la presión manométrica de cada fluido y ya después la integran a esta ecuación para que no les quede muy extenso y no se vayan a equivocar ahí al momento de hacer las operaciones. A ver, revisen que esté bien el despeje, que todo esté bien antes de continuar. Sí, muy bien. Entonces, miren, ya una vez que tenemos el despeje, lo que podemos hacer es obtener las presiones de forma individual. Si así se hace esta expresión un poco larga, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, y para obtener la presión manométrica de cada fluido tenemos que multiplicarla por la altura que tiene ese fluido, esa columna de fluido. Entonces, para el mercurio sería... ¿Dónde está el cursor? Acá está. Sería la gravedad, la aceleración de la gravedad por la densidad del mercurio por la altura, en este caso la altura 4. En este caso, vean, nosotros tenemos 9.81 metros por segundo cuadrado, 13.550 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 0.5 metros. Eso no les va a dar kilopascales, les va a dar pascales. Y ahí hay una conversión intermedia para llegar a 66.46 kilopascales. Les dije que pues ya no nos íbamos a entretener tanto en las conversiones y cada vez íbamos a ir compilando los problemas para que ustedes fueran practicando más por su cuenta. Entonces, lo que deben de hacer es primero calcularlo en pascales y después convertirlo a kilopascales. ¿Por qué? Aquí hay la presión de la base y la presión atmosférica nos la está dando en kilopascales. Quizás sea más práctico que todas las presiones manométricas estén en la misma unidad, kilopascales. Entonces verifiquen a ver si está bien la presión. Y pues aquí te nos vamos a dar cuenta si nada más copian los formularios de las diapositivas o si los hacen. Ok. Y ya convertido a kilopascales, pues les da 66.46. En este caso, como los valores de la presión son muy altos, yo recomendaría que si van a convertir a kilopascales, tomen en cuenta al menos 3 cifras significativas o 3 decimales para que el error mínimo sea de 1 pascal. Ok. En este caso, bueno, aquí yo para no escribir tanto puse nada más 2 décimas, pero ustedes para sus cálculos les recomendaría que al menos tomen 3 decimales para los kilopascales. O bien dejarlos en pascales y ya suman todo y lo convierten a kilopascales.
Bien, esta es para el mercurio. Después para el agua, pues tenemos nuevamente la aceleración de la gravedad, la densidad del agua y la altura 2, que es la altura del agua. Y en este caso estoy diciendo que me dan 19.58 kilopascales. A ver, verifiquen, a ver si es cierto. ¿Sí? Y para el aceite SAE sería nuevamente la aceleración de la gravedad, la densidad del aceite y la altura 1. En este caso estoy obteniendo 8.74 kilopascales. A ver, verifiquen las 3 cálculos de presión. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues ya esto simplifica lo que van a tener que sustituir para el cálculo de gamma X, porque si no, imagínense cómo les quedaría este término muy grande, pues se van a perder entre tanto cálculo. Pero sí se puede, ¿no? Sí. Metemos de una. Sí, sí se puede, pero se presta a que se equivoquen más. Pero igual, si lo pueden hacer y creen que no se van a equivocar, pues háganlo. Ya una vez que tienen estas presiones, vean, inclusive hasta aquí me queda más cortito para ponerlo. Despejando gamma de X, tenemos esto. Esta es la diferencia de presión en la base. Esta es la presión atmosférica, que es la presión 4. Esta es la presión del mercurio, que era la presión 1. Esta era la presión de la columna del agua, que era la presión, no, a ver si, no, la del X, es la 3, no, es la 2, no, ya me perdí. Hasta me confundí, a ver. Sí, sería 1, 2 y 3. Mejor para evitar confusión vamos a poner la del fluido. Para evitar confusión vamos a poner esto, miren. La presión haciendo luz con el subíndice del fluido, porque realmente esta P de 66.46 sería P, que es P1 menos PB. Entonces, como tal, pues no es ni 1 ni es B, es P1 menos PB, perdón, PB menos P1. Entonces, realmente estas son las presiones manométricas. Y aquí pondríamos presión del mercurio, presión del agua y presión del aceite, para evitar confusión. Dividido entre la H3. Sí, la H3. Y eso nos da 15.296 puntos, ¿verdad? Aquí vean, aquí se me fue el 9, debe ser 4. Y verifiquen, pues si les da este valor de 15.296.9. Aquí puede que difiera un poco, porque tomé todos los decimales que me daba en los cálculos de presión anteriores. Entonces, puede que haya cierta diferencia.
El problema de estos ejercicios es que están medio tediosos, muy largos, pero complicados creo no lo son. Si tomaste 8.74. Les digo que aquí es por quizá por todos los decimales que tomé, porque tomé muchos, porque bien, aquí tenemos 242 menos 101.325 menos 66.46 menos 19.58 menos 8.74 entre 3 15.298.33. Inclusive me sale mayor, pero al yo considerar más decimales, pues la diferencia va a ser que sea menor, y eso me causaría que el gamma X sea mucho menor. Si tomamos los datos que estoy poniendo aquí, debería darles 15.298.33. ¿Verdad? Punto 31. No, está. Muy bien, entonces sí, es lo mismo prácticamente. Entonces, este resultado es porque estoy considerando más decimales, e igual ustedes, mientras más decimales consideren, el resultado va a cambiar. Pero como ven, es 2 y fracción, no es 1, ¿no? Como 1.4 newton sobre metro cúbico la variación. No es mucho. Entonces, con el peso específico, nosotros vamos a determinar la densidad. Entonces, despejamos del peso específico la densidad. El peso específico es igual a gravedad por densidad. Despejamos la densidad del fluido X y va a ser gravedad entre peso específico del fluido X. Sustituimos datos y tenemos lo siguiente: 15.296.9 newton sobre metro cúbico entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado nos da 1.559.32 kilogramos sobre metro cúbico. A ver, hagan la operación, a ver si les da las unidades, están ahí, las verifican, que sean las unidades correctas. Sí, no la fórmula por Ah, sí, cierto. A ver, ¿qué descargo? Le voy a dar el copy paste. A ver. ¿Cómo si está bien? Esta es la que está mal. Ah, sí, la de la verdad, no. Esa fórmula no. Sí, muchas gracias. Sí, el valor de abajo sí estaba bien, nada más. Aquí el despeje lo había puesto mal. $1.559.32, pues ya ahí más o menos les da. Ahora,
El problema nos pedía, si se acuerdan que nos pedía el problema, ya se acuerdan. Nos pedía la gravedad específica. ¿Cómo calcular la gravedad específica? ¿Cómo calculamos la gravedad específica? Entonces, ¿cómo calculamos la gravedad específica? Densidad de la sustancia sobre densidad del agua. ¿Y qué valor de la densidad del agua vamos a considerar? Los 998 o los 1000. Sería los 1000. No, pues es que por eso le estoy preguntando, ¿cuál consideraríamos? Pues sí, pues ese tiene 998. El ejercicio. Pero la base son 1000, o sea, los que de... Entonces, Ahí decía 998. ¿dónde? En la que no puso de densidad de calor. Aquí, esta 998. Así es. Aquí, esta densidad del agua es 998 a 20 grados centígrados. Y para la gravedad específica, habíamos dicho que se iba a considerar la densidad del agua a 4 grados centígrados como referencia. Y a 4 grados centígrados es como 999.99, que prácticamente son 1000. Entonces, aunque sean 2 kilogramos sobre metro cúbico, pues eso haría que cambie un poco las cosas. Y la densidad que tomaríamos para cuando las sustancias sean líquidas, va a ser la densidad del agua igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues es un líquido y tomamos el agua. ¿Qué pasaría si fuera un gas? La sustancia X, que en este caso no puede ser un gas, pero si fuera un gas, Tomaría la del aire. ¿y qué valor sería? La de 8 y algo. ¿Cuál? 8 puntos y algo, creo. No. Ese era un número constante, ¿no? No, si es 8 puntos y algo, tu calificación sería la densidad del aire sobre lo que me dices. ¿No es la constante de los gases? No. ¿Cuál es la densidad del aire? 1225. Ah, no, esa es otra. Eso está en la unidad, eso lo vemos en la unidad número 1. Para la gravedad específica. A ver, chéquenle. 1205. No. Fíjate, tú me dices que la densidad del aire es 1205 y la del agua 1000. Eso quiere decir que el aire es más denso que el agua. Y si mezclamos agua con aire, Sería 1.29. no. Fíjense bien en lo que dicen, razonen. Es dependiendo del nivel del mar, ¿no? Pero ahí habíamos tomado un valor en específico para la gravedad específica cuando era un gas.
¿Qué pasó, muchachos? Hombre, no les digo. Aquí está bien. Van a lo que es unidad 1. Caray, aquí no hay nada, ¿o qué? Ni carga. ¿Ya están conectados los demás? Ya se desconectaron. ¿Quién sabe de qué no estarán conectados? Son 1.205 que no. 1.205. Y se hablamos por el circuito para 1.205, aquí está bien. Para el aire 1.205 y para el agua 1000. A ver, déjame ver acá con los que están en línea qué pasó. ¿Me escuchan los que están en línea? Entrecortado, profe. Sí, ahorita ya se ve la señal. Voy a ver aquí cómo está. Entonces, fíjense bien qué gravedad específica van a tener que, cuando les piden la gravedad específica para un gas o para un líquido, la densidad del fluido de referencia va a cambiar. Para los líquidos va a ser agua y la densidad va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y para los gases el fluido de referencia va a ser aire y su densidad va a ser 1.205 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces en este caso es un líquido. Y la densidad va a ser la de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Evaluando la gravedad específica sería 1.559.32 kilogramos sobre metro cúbico. Si lo redondeamos sería 1.56. ¿Sí o no? Entonces la gravedad específica del fluido X sería 1.56. Aquí el detalle sería saber qué fluido es. Para determinar qué fluido es, a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí, miren. A ver. A ver si carga, porque... Aquí está, miren. Si escribimos así a la brava en el internet, 1.56 specific gravity, y les recomiendo que sea en inglés porque hay más fuentes. Aquí nos dicen, vean, a 25 grados centígrados, que aquí pues ya difiere algo porque nosotros tenemos a 20 grados centígrados. Nos dice que es el cloro, ¿qué es aquí? Chloride. Pues es el cloro líquido. Sería la gravedad específica de 1.56. Entonces, nosotros podemos asumir que el compuesto sería el cloro. Aunque ahora aquí vamos a ver. Aquí están también a 25 grados centígrados. Vamos a buscar 1.56. Y vean, también nos aparece que es el cloro. Vamos a ver si hay más. No, no hay más. Vamos a ver si hay uno punto. ¿Qué sería? A ver si la temperatura incrementa, la densidad baja, pero va a bajar un poco, a ver, 58. O sea, cuando se mezcla algo con... ¿Si se mezcla realmente o solo se junta en el momento? Hablando ya con eso de densidades y eso. Oh, no, ese es otro dato, ¿verdad? este sería otro, miren, bueno, pero aquí sería un 56.58. Si tú mezclas cloro puro con agua, va a formar ácido clorhídrico. Pero
dependiendo de, pues, de qué es el cloro, pues puede que reaccione o no reaccione, pero en este caso, pues sí, el cloro tiene mucha afinidad con el agua. En teoría, sí reaccionaría, pero para el problema nosotros estamos asumiendo que las sustancias no se mezclan. Nada más digo al pasar, ¿qué pasaría? Sí se mezcla. Sí se mezclan. Entonces, como cuando tú haces el aseo en tu casa y echas cloro al agua, o con los vegetales echas cloro, pues se mezcla. Cloruro es lo mismo que cloro. No, Es que en inglés, chloride, chloride es cloruro. chloride. Y chloride, entonces tendríamos. Cloruro. Entonces ahí debe ser otro compuesto, no nada más el cloro puro. Debe ser, a ver, chloride. Por eso cuando se ponen ya está. Se me hace que es cloro 2. No es que es diclorine. No quiero saber decirte, fíjate. Pues que es un ion, como que son iones. Inclusive aquí dice que es usado para el tratamiento de aguas, pero pues bueno, ahí es lo que salió buscando en internet, pero aquí lo difícil de estar buscando un fluido a ciegas con la densidad es que pues, hay una infinidad de posibilidades. Puede ser un compuesto de destilación de las plantas químicas que sea más pesado que el agua, y ahí poquito que cambie la composición de un elemento pues ya altera la densidad. Entonces, pues para atinarle cuál es, pues está difícil. Hicieron bien en ponerle X porque pues está difícil saber, pero así por los valores que hay en tablas podríamos decir que es un cloruro. ¿Está bien? Aquí, bueno, el fluido pues es cloruro, lo cual pues queda discusión. No sé hasta aquí si tengan alguna otra duda. ¿No? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue a los que están en línea? Bien, profe, sinceramente estos ejercicios sí los entiendo, pero pues como dice usted, están un poco más tediosos. No sé si puedo repetir la última parte que no se alcanzó a escuchar. De que pues sí se entiende, profe, bueno, por mi parte, nada más que son algo tediosos, ¿no? Como usted dice. Sí, están sencillos, no están complejos, pero sí deben de tener mucho cuidado con los signos, con los niveles de referencia, porque pues se presta a que se equivoquen muy fácilmente. Muy bien. No sé si tengan alguna duda de este ejercicio. ¿No? No, profe. Bien, pues vamos a seguir con este otro. Me he perdido para plantearlo. Aquí tenemos el ejemplo 3. Tenemos la figura donde nos muestra todos los fluidos a 20 grados centígrados. El problema consiste en determinar la diferencia de presión entre los puntos A y B. Entonces, con este arreglo de fluidos manométricos, debemos determinar la diferencia entre A y B.
Si se fijan, pues aquí ya está más enredoso el asunto. Y hay que tener mucho cuidado, principalmente con dónde definimos cada nivel, cada punto. Ese va a ser el problema de estos ejercicios. Pues más que nada tener cuidado con los niveles. Entonces tenemos el punto A, que nos indica benceno. Después el benceno se conecta con una columna de mercurio. Después con una columna de queroseno. Después con una columna de agua. Y finalmente un recipiente de aire. Y pues aquí nos dan algunas medidas. Por ejemplo, del punto A al donde comienza el mercurio, a la interfaz entre el benceno y el mercurio, tenemos 20 centímetros. Después tenemos 8 centímetros de columna de mercurio, 40 centímetros de columna de queroseno, 14 centímetros de columna de agua y 9 centímetros entre el aire y la interfaz con el agua. Entonces, pues aquí es una combinación de niveles. Entonces, ¿dónde pondrían su nivel de referencia para medir Z? Donde está el mercurio y el agua. Donde está el mercurio y el agua. Justamente encuentra el mercurio y el benceno. Y serían ahí un oxígeno. No, pero yo estaba. A ver, si no se ve aquí está el mercurio. Sí se ve a lo mejor, sí, ¿verdad? ¿Dónde pondría el nivel de referencia? Estábamos desde el queroseno. En la entrada de A. Aquí. ¿Qué sería como ejemplo la otra vez que nos puso de las alturas, ¿no? Vivir intercalando de eso, pero... Sí, pero para esto las alturas van a tener un valor dependiendo del nivel de referencia que ustedes pongan. ¿Dónde pondrían su nivel de referencia? Lo más bajo sería los 20 centímetros de mercurio. Entonces sería en la interfaz del mercurio con el benceno. Sería lo más práctico. ¿Por qué? Porque bueno, también a partir de ese nivel, pues nos dan varias cotas. Entonces Z lo vamos a considerar a partir de esta interfaz. Y vamos a extraer la información de este gráfico. Entonces vean, la temperatura es a 20 grados centígrados. ZA es 20 centímetros. Y aquí tenemos el punto A. Después tenemos Z1 que es 0 centímetros. Entonces el punto 1 es, voy a poner otro color. El punto 1 es este punto que está aquí, la interfaz entre el mercurio y el benceno. Como nosotros aquí tenemos mercurio, pues podemos aplicar lo que dijimos, ¿no? Misma sustancia, mismo nivel, misma presión. Entonces aquí tendríamos el punto 1 también. Y aquí en la interfaz del mercurio con el queroseno, tendríamos el punto número 2. Y bueno, aquí tenemos mismo fluido, mismo nivel, misma presión.
Y teníamos el punto número 3 y el punto número 3, que sería la presión entre el queroseno y el agua. Después bajamos y llegamos aquí. Aquí puede ser algo, ¿cómo les diré? Con truco. Pueden ustedes irse y definir un punto hasta aquí, al mismo nivel de referencia, lo cual sería, no sería muy útil. Entonces, el punto número 4, aplicamos lo mismo nivel, mismo fluido, que sería aquí, justo en la interfaz del aire, el agua. Y aquí sería el punto número 4 y el punto número 4. Y finalmente el punto pues sería aquí donde está la entrada del aire. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ahora sí, si nosotros le ponemos los valores de altura respecto al nivel de referencia, ¿cuánto va a valer ZA? ZA valdría 20 centímetros. Z1 valdría 0 centímetros, porque está sobre el nivel de referencia. Z2 valdría 8 centímetros. Z3 valdría 40 centímetros. Z4 valdría 14 centímetros y ZB 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, estos serían los valores de Z respecto a nuestro nivel de referencia. Porque sería la suma de 14 más 9, que es 14 es la altura de la columna de agua, esta columna que está aquí, y 9 la de la columna del aire. ¿Así? A ver, antes me equivoqué, son 23. Serían 23 centímetros. Me compongo una vez, se me va a quitar todo lo que tengo. Entonces, estas serían las alturas. No sé, ahora sí si tengan alguna otra duda. No, profe, ya estamos claros. Ok, entonces ahora, a 20 grados centígrados, necesitaríamos consultar las densidades de todas las sustancias. Y puede ser de la tabla que les dije. Para el benceno serían 281 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Dónde está el benceno? A ver. Teníamos benceno, queroseno, agua, el aire, por aquí debe estar. A 20 grados centígrados, 1.2. ¿Y qué otra sustancia tenemos? Así el mercurio, 13.550. Entonces aquí está benceno, 881 kilogramos sobre metro cúbico. Mercurio, 13.550 kilogramos sobre metro cúbico. Queroseno, 804 kilogramos sobre metro cúbico. Agua, 998 kilogramos sobre metro cúbico. Y aire, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Lo siguiente sería hacer lo de las ecuaciones, pero eso lo dejamos para la siguiente clase, que ya se nos acaba el tiempo. Donde está Z3 serían 40. Ahora sí. Les digo que aquí ya quería acabar, yo creo que está quedando dormido. Está bien. Entonces son 40 centímetros y 23 centímetros. 40 centímetros y
23. Ya si ven por ahí algún otro error, me dicen. Aquí eran 74. Dejen tomar asistencia y pues ya nos vamos. Entonces, ¿a qué hora se les hace más pesada la clase? ¿En la mañana o ahorita en la tarde? De hecho, hay un momento que en la mañana pegando un poquito más que A mí a las 2 horas. A ver. A las 2 horas. No, te hace más pesado ahorita, yo creo. ¿Cuántas horas tiene Álvarez. Bravo García. Presente. Corpus Chávez. Cortés Maldonado. Presente. Cruz Rodríguez. Presente. Estrada Alba. Presente, profe. Gallegos García. Presente. González León. González León. No sé si me puedan dejar de escuchar porque no escucho. González León. Udiño Escobar. Guerrero Reséndiz. A ver. ¿Y eso? tenía mucha chamba. Qué mal. Macías Rodríguez. Presente, profe. Marín Sánchez. Presente, profe. Mateos Melo. Presente, profe. Medina Ramírez. Presente. Morales Carmona. Gracias, Dios tú, presente. Morales Carmona. Morales Ortega. Moreno Ruelas. Nieto Maldonado. Presente, profe. Ortiz Aguilar. Presente, profe. Perrusquia Ojeda. Sánchez Dueñas. Tapia Enríquez. Presente, profe. Vázquez Soto. Presente. Tobar Vargas. ¿Alguien que ha faltado? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos.